Bienvenido, Dios te bendiga mucho. En este video quiero dejarte una palabra de Dios para tu vida, algo que en el momento en el cual lo entendí, mi vida espiritual cambió muchísimo y me permitió afirmarme mucho más y comprender la importancia del llamado de Dios a nuestras vidas y aparte entender cuán grande y cuán glorioso es lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. En este video quiero hablarte de la predestinación, quiero hablarte de la predestinación a través de la Escritura. Y quiero poder responder algunas preguntas que van surgiendo cuando comprendemos este misterio con respecto a la predestinación de Dios. Hay varias preguntas que vamos a ir respondiendo en el video y acá te voy a ir dejando algunas. ¿Nuestra vida fue predestinada? Entonces, en caso de ser así, ¿ya está todo dicho? Haga lo que Dios predestinó, ¿pasará igual? ¿Tu vida ya tiene un destino asegurado? Si Dios sabe todo, entonces ¿no hay que esforzarse? Estas son algunas de las preguntas que surgen cuando hablamos con respecto a la predestinación y en este video quiero que las podamos responder y que te quede bien claro a través de la Escritura cómo es este misterio de la predestinación y cómo Dios de alguna manera ha preparado todo de antemano. Para eso vamos a empezar a compartir un versículo en el libro de Romanos en el capítulo 8 en el verso 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate que en este pasaje ya aparece dos veces la palabra predestinó, ¿sí? Porque a los que antes conoció, que eso con respecto a cómo Dios nos había conocido, ya lo estuvimos hablando en el podcast que te voy a dejar acá. Sí, acá arriba te va a aparecer el link para ir a verlo después que termine este video. Pero ahora vamos a ver, dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra predestinar tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con marcar un destino, pero previamente a nuestra existencia. Y es importante entender de que antes de haber venido a esta tierra, Dios ya nos había predestinado. Dios ya había marcado una ruta, Dios ya había planeado un camino, ¿sí? Y lo que muestra claramente acá Romanos 8:29 es que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, la predestinación de Dios es puntualmente para que seamos hechos a la imagen de Cristo. Puntualmente a lo que Dios te ha predestinado es a que tu vida refleje la vida de Cristo, ¿sí? No hablamos de otra cosa en este caso. Si bien hay una ruta preparada específicamente para vos, hay cosas que específicamente solamente vos las tenés que hacer, ¿sí? Pero independientemente o no si nosotros respondemos o no al llamado de Dios, el propósito de Dios, hablando a nivel general, va a seguir continuando. Dios va a llevar adelante su plan en la tierra con la humanidad y con aquellos que estén dispuestos a seguirlo, pero sí que aunque el propósito de Dios no se detendrá, sí hay cosas que nosotros tenemos que hacer, que solamente nosotros las vamos a poder hacer. ¿Sí? Como por ejemplo que nuestra familia conozca a Cristo, que Cristo pueda ser conocido en mi familia va a depender de mí, en este caso que fui yo el primero a quien Dios ha llamado. Entonces dice que a los que antes conoció también los predestinó puntualmente para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate otro pasaje más, Efesios capítulo 1 en el verso 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿sí? Por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Justamente cuando hablamos de ser hijos de Dios, tiene que ver con esa predestinación que habla Romanos 8:29, de ser llevados a la imagen del Hijo, ¿sí? Ser llevados a la imagen de Cristo es convertirnos en hijos de Dios. Básicamente está diciendo lo mismo, solamente que con otras palabras. Y en ambos versículos, y uno está en Efesios y el otro está en Romanos, en ambos menciona la palabra predestinados, en este caso menciona, ¿no?, el apóstol Pablo. Entonces, sin ningún tipo de lugar a duda, nuestra vida ha sido predestinada, ¿sí? Pero hay que aclarar, como justamente menciona, ¿no? Hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Entonces, la predestinación de Dios es para que vos quieras convertirte en un hijo de Dios, ¿sí? El objetivo es que te conviertas en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Ahora, en el momento en el cual yo recibo a Cristo, en el momento en el cual yo me encuentro con Cristo,
En ese momento en el cual me predicaron, ese momento en el cual me hablaron de Jesús, ese momento en el cual Cristo se reveló en mi vida y llegó a través de una palabra de alguien, de un suceso que me haya pasado o porque lo escuché en algún lado, ¿sí? Pero en ese momento que yo me encontré con Cristo, ese es el momento que Dios había predestinado para que justamente nos encontremos con Él. De ahí en adelante nuestra vida va a depender de las decisiones que nosotros vayamos tomando, ¿sí? Cuando hablamos de que Dios nos ha predestinado, no significa que ya está todo dicho y tu vida va a pasar como Dios dijo que pase. No, eso no es predestinación. Por eso una de las preguntas que hacíamos, entonces ya está todo dicho, no. Porque Dios te ha predestinado, ¿sí? Y lo que sí o sí va a pasar, independientemente de lo que hagas, totalmente ajeno a nosotros, lo que sí o sí va a pasar es que si Dios nos había predestinado, nos vamos a encontrar en algún momento con Cristo. ¿Sí? En algún momento nos vamos a encontrar con Cristo. En algún momento me van a predicar la palabra. En algún momento me van a hablar de Jesús. Desde ahí en adelante la predestinación va a depender de mí. Inclusive si yo lo acepto como mi Señor. Por ejemplo, en mi caso, yo, que conozco a Dios hace ya un tiempo. Algunos años ya. Ahora, Dios ha predestinado un destino para mi vida. Pero eso no quiere decir que lo que Dios predestinó va a pasar al 100% de seguridad, porque ahora que pase ya no depende de Dios, ahora depende de mí. ¿Por qué depende de mí? No depende de mi fuerza, no depende de mi capacidad tampoco, no me malentiendan, porque para alcanzar el destino que Dios planeó para tu vida necesitas la gracia de Dios, porque con tus fuerzas es imposible alcanzarlo, porque con mis fuerzas es imposible alcanzarlo, pero sí va a depender de las decisiones que yo tome. Si va a depender de si estoy dispuesto a orar, a leer, a entregarme a Dios, si estoy dispuesto a renunciar a mi vida, si estoy dispuesto a dejar cosas que tengo que dejar, si estoy dispuesto a decidir correctamente y sabiamente conforme a la voluntad de Dios para mi vida y así caminar hacia eso que Dios ha preparado para mi vida. Pero no quiere decir que ya está todo dicho. Lo que sí o sí tiene que pasar es que te encuentres con Cristo. De ahí en adelante va a depender de nosotros. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 42. Está Jesús orando un pasaje muy conocido en el monte Getsemaní. Y él dice el versículo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es por esto que la predestinación de Dios no puede pasar al 100% con total seguridad, porque tiene que ver con un destino que previamente Dios trazó para mi vida. Pero también hay un destino que yo puedo trazarme a mí mismo. Hay un destino. En el momento en el cual nosotros recibimos a Cristo, por ejemplo en mi caso, en el momento en el cual yo llegué a Cristo, yo tenía planes, tenía proyectos, tenía una visión de vida, tenía un sueño a cumplir y cosas que quería hacer con mi vida cuando no conocía de Dios. Y de repente Cristo llega a mi vida y Dios me dice: hey, mira, acá hay otro camino. Acá hay un camino que yo he trazado, acá hay un camino que yo he preparado, acá hay un camino que yo predestiné desde antes de que estuvieses en el vientre de tu madre. Antes de Génesis 1:1, yo ya preparé este camino. Y Dios te dice: ¿te animás a transitarlo? ¿O preferís transitar el tuyo? Bueno, hay dos caminos. Por eso Jesús decía: el que pierda su vida, hallará la verdadera vida. El que pierda su vida por causa de mí, hallará la vida. Por eso hay dos vidas, hay dos caminos, hay dos voluntades, la mía y la de Dios, mi camino y el camino de Dios, mis sueños y los sueños de Dios, mis pasos y los pasos que Dios preparó para mí. Pero va a depender de mí. Por eso lo que Dios predestinó para tu vida no es que va a pasar al 100%. Cuando hablamos de predestinación no significa que ya está todo dicho. ¿Se entiende? Por eso miren lo que dice, y con este pasaje queda absolutamente claro. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y te pido porfa que si este video te está edificando, le des me gusta al video, que me ayudas un montón para que llegue a más personas, que te suscribas al canal y que también, si esto te recuerda a alguien, que se lo compartas para que pueda bendecir su vida. Pero Efesios capítulo 2 verso 10 nos dice que de antemano Dios preparó buenas obras y dice para que anduviésemos en ellas. Entonces, las obras que Dios predestinó para mi vida, soy yo el que tiene que andar en esas obras. Por eso es que Dios las preparó. Dios preparó un camino. Ahora, yo decido si me paro en ese camino y lo empiezo a transitar, o transito el mío hacia el otro lado. Yo ya lo había preparado. Jonás, me recuerdo ahora, traigo memoria a Jonás. Dios le marcó un camino y Jonás se fue hacia otro lado.
Y siempre cuando nos vamos de la voluntad de Dios, debes recordar el pasaje de la historia de Jonás. Siempre que nos vayamos lejos de la voluntad de Dios, se va a levantar tormenta. Siempre que nos vayamos lejos de la voluntad de Dios, el entorno que nos rodea se va a ver afectado, porque toda la embarcación se vio afectada por la tormenta que venía causada por Jonás solamente. Tu entorno se verá afectado cuando decidís ir hacia otro camino y no hacia el que Dios te ha mandado. Por eso es importante responder al llamado de Dios y que después que respondemos, en el tiempo mantener nuestras decisiones conforme a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Porque si no, esa predestinación que Dios ha hecho no se va a poder cumplir sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros andemos en esas obras. El camino ya está escrito. Simplemente yo me tengo que parar arriba y empezar a caminar. ¿Cómo hago eso? Simple, entregando mi vida y mi voluntad a Dios y haciendo la voluntad de Dios por encima de la mía, entregando mi vida a Él. Por eso no está todo dicho. Lo que Dios te ha prometido no se va a cumplir si no estás dispuesto a caminar por la voluntad de Dios, si no estás dispuesto a transitar tu vida en la voluntad de Dios, porque no está todo dicho. Hay personas que dicen, Dios me prometió un día que me iba a usar y pasaron 20 años y Dios nunca me usó. Pero si analizamos y nos frenamos por un momento y pensamos, y yo le pregunto a esa persona, ¿vos anduviste en la voluntad de Dios? ¿Priorizaste la voluntad de Dios antes que la tuya? ¿Caminaste en las obras que Dios preparó de antemano para tu vida? ¿O hiciste lo que vos querías? ¿O viviste el evangelio como a vos te gustaba, como a vos te era más cómodo, como te era más confortable, como estaba más de acuerdo con tu mentalidad? Y ahí te quedaste. Entonces, si Dios te ha prometido cosas, si Dios tiene un propósito con tu vida, que sin duda lo tiene, pero si Dios te lo ha hecho saber, a eso me refiero. Eso que Dios te habló, ese propósito que Dios tiene con tu vida, es la predestinación de Dios, es la voluntad de Dios sobre tu vida. Y va a depender de si vos estás dispuesto a caminar en esa voluntad o no, que eso se cumpla. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que Dios ha predestinado no se puede comparar con el destino que nosotros mismos podemos hacernos. No se compara, porque estamos hablando de un destino humano creado y diseñado por una mente limitada, por una mente terrenal y por una mente que está vendida al pecado, contra un camino que está diseñado, pensado por alguien que no tiene límites, que no tiene escasez, que no tiene problema con ningún inconveniente que se presenta en el camino, con alguien que creó los cielos y la tierra, con alguien que es 3 veces santo. Estamos hablando del propio Dios que diseñó tu vida para que la transites en su voluntad. Y muchas veces somos nosotros, y yo me incluyo, somos a veces tan torpes nosotros mismos que nos vamos hacia lo que nosotros queremos pensando que será mejor que lo que Dios ha preparado. Que eso no nos pase. Oro a Dios para que eso no nos pase, sino que nuestra vida puede estar fundamentada en Cristo y que la voluntad de Dios sobre nuestras vidas realmente se pueda ver materializada en nosotros porque decidimos caminar en lo que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros. Así que si este video te gustó, te vuelvo a decir que le des like, que me ayudas mucho, y que te suscribas al canal. Acá te voy a estar dejando algunos otros videos para que puedas seguir enriqueciendo tu vida espiritual y seguir acercándote cada vez más a Dios. Así que yo te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga mucho y muchas gracias por llegar hasta el final del video, porque si estás viendo esto sin duda que llegaste hasta el final y te lo agradezco mucho. Espero seguir bendiciendo tu vida y nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga mucho.